Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo esta mañana con muchísimo gusto al doctor Álvaro Redondo Hermida, como les decíamos, doctorado en Ciencias Sociales y Sociología, magistrado fiscal del Tribunal Supremo, que es lo similar a nuestra Corte Suprema de Justicia, en este caso en España. Pero vean ustedes esas cuestiones que surgen cuando uno inicia la charla previa a la entrevista. El doctor Redondo Hermida es uruguayo, doctor. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Nacido aquí en Montevideo. Sí, en el Sanatorio Italiano. Pero mire Sí. usted. Lo que pasa es que desde los 20 años vivo en España y tengo las dos ciudadanías y por lo tanto seguí trabajando allá, Bueno, me quedé allá. Llevo así 30 que, años. 30 años viviendo en España. Sí. Si es algo publicable, digamos, ¿cuál fue la decisión que motivó su viaje a España? ¿Buscando oportunidades, digamos? Bueno, no, mi familia de origen español se fue para allá y entonces a partir de ahí yo empecé a estudiar allá, hice la carrera, aunque llegué incluso aquí a completar el bachillerato, Claro. lógicamente. Bueno, así que integra nuestra selección celeste de notables por el mundo, ¿no? Porque usted ha alcanzado, digamos, un rango importante. De hecho, ser fiscal del Tribunal Supremo de España le asigna una enorme responsabilidad. ¿Cuánto tiempo hace que ejerce el cargo? Yo empecé en la Judicatura y el Ministerio Público en el año 80. En el 2005, digamos, es cuando alcancé la posición que tengo ahora, que es la de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, que sin duda representa, así como usted dijo, pues una cierta culminación de mi evolución profesional. Sí. Una carrera notable, ¿no? En una España que seguramente también ha de interpretar a través de las instancias judiciales esa crisis profunda en la que se vio sumida en los últimos tiempos. Sí, sin duda alguna la situación económica y social agudiza la conflictividad jurisdiccional. Claro. Que de duda cabe que en este momento, por ejemplo, los tribunales laborales están desbordados de trabajo porque todas las personas que son despedidas reclaman ante la justicia y también problemas de falta de pago de las hipotecas. Claro. Los desahucios, ¿no? Que fueron desahucios, ese costado más desgarrador de la crisis, ¿no? Los dos sectores que están más colapsados en este momento. Bueno, y hoy se habla de una tendencia a la recuperación. Hay mucha confianza en que España vuelva a ser aquella vieja España de siempre, o por lo menos de este último tiempo. Soy optimista. Yo creo que efectivamente España tiene un potencial histórico, una tradición de gran nación, y yo creo que esa tradición no la va a perder. Es una gran nación, es una nación que fue la primera potencia mundial durante muchos años. Lo dejó de ser hace mucho, pero siempre ha sido un referente, especialmente para los países latinos. Doctor, de cualquier modo, en este escenario de crisis aguda por la que atravesó España, hubo también cierto decaimiento, debilitamiento de algunas instituciones manchadas, estigmatizadas por los temas de corrupción. Sí, tiene una doble explicación. Es verdad que muchas personas equivocadamente pensaron que ocupar una posición pública significaba un modo rápido de enriquecerse, que es el fenómeno de corrupción universal. Pero también hay que tener en cuenta que el umbral de tolerancia de los españoles respecto a esas conductas subió notablemente. Es decir, que en este momento España es un país muy exigente en materia de corrupción y conductas como, por ejemplo, la de que un policía detenga el tráfico, detenga a un conductor y el conductor haga el amago de sacar la billetera para darle un billete de banco, es algo que en España en este momento es absolutamente inconcebible. Lo cual significa que no estamos en un nivel de corrupción relevante en un plano internacional. Bien, y allí es donde también surge esa disyuntiva casi eterna respecto a las presiones que ejerce el poder político sobre el sistema judicial. ¿En estas circunstancias también se advierte eso? De decir, dejemos todo esto quieto, por ejemplo. Yo creo que hace ya muchos años que en España el poder ejecutivo y sus agentes no tienen posibilidad de influir sobre las decisiones de los tribunales. El único problema que pueden tener los tribunales es o que tengan mucho trabajo y no puedan resolverlo en un plazo razonable, claro, o que la ejecución de esas resoluciones se complique por las dificultades prácticas, pero de ninguna manera por influencia del gobierno o de la política sobre los tribunales, que por ejemplo en este momento a mí me llamara
el presidente del gobierno de España para darme indicaciones de qué debo hacer con un asunto es absolutamente impensable. 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 ¿Y no se ejerce política desde la judicatura, por ejemplo? Hay tendencias políticas en la judicatura, pero en España el juez, antes de tener una orientación política, es juez. Después tiene una orientación que evidentemente toda persona tiene que tener. Claro. Toda persona vive en un entorno, lee una prensa, comenta con los amigos, tiene una ideología. Eso no podemos apartarla. Bueno, hace un tiempo aquí una jueza penal, la doctora Mariana Mota, se vio involucrada en una fuerte polémica que tiene connotaciones, digamos, políticas, al señalar, y voy a tratar de leer exactamente, que era obsoleto e injusto el principio de rango constitucional y legal según el cual nadie está obligado a producir prueba en su contra. O sea, el derecho a la no autoincriminación estaba en duda. ¿Tiene alguna consideración, algún comentario sobre este aspecto? Porque usted, de hecho, ha escrito bastante sobre la presunción de inocencia. Sí, yo creo que la presunción de inocencia es un principio fundamental y por más aberrante que sea el crimen que se ha cometido, el presunto delincuente siempre entra en la sala de vistas o la sala de juicio como inocente hasta que se pronuncie una sentencia en contra, lo cual no quiere decir que no haya una legítima opinión pública mientras duran los procesos, posicionándose respecto de un asunto y desde luego una legítima información en los medios de comunicación sobre cada uno de los procesos, porque también el pueblo tiene derecho a saber lo que pasa. Claro. Eso no tiene nada que ver con que el acusado sea presumido inocente hasta el momento de que se le juzgue. Y que tampoco se autoinculpe, digamos. No, la autoinculpación no se puede forzar. No se puede forzar ni directa ni indirectamente a nadie. Aún en aquellos crímenes muy aberrantes, la autoincriminación sigue siendo una barbaridad desde su punto de vista. Si lo que usted me quiere preguntar es si como única prueba sí. puede servir, por supuesto que no. En España no sirve. Y en los países civilizados, la confesión del crimen, si no va acompañada de ninguna otra prueba, no sirve de prueba. Bien, doctor, tenemos como objetivo plantear una actividad importante que se desarrollará aquí en Uruguay. De hecho, usted viene convocado para eso, pero bueno, nos seduce la idea de seguir hablando de algunos otros temas que tienen que ver con un sistema judicial muy avanzado como el español. De hecho, por ejemplo, allí usted ha planteado también varios artículos, ¿no?, sobre presunción de inocencia, como decíamos, libertad de expresión, la corona, ¿no? La corona también en alguna forma como institución debilitada por algunos episodios de corrupción o de desvíos. Yo creo que para España lo mejor en este momento sin duda es el sistema monárquico parlamentario, constitucional, democrático, que se ha acordado a sí misma. Así como estamos, digamos. Se puede mejorar. Claro. Se puede mejorar. Hay algunas funciones que quizá el rey no debería ejercer y se podría mejorar algunas cuestiones relativas a la sucesión en el trono. Por ejemplo, no es posible que todavía el varón tenga preferencia sobre la mujer. Claro. Eso no. Ya casi todos los países monárquicos, los 30 que hay en el mundo, casi todos lo han suprimido. Bueno, y ahí es donde vamos acercándonos a este tema que lo convoca por acá, la violencia de género. Primero, ¿ese es el concepto apropiado? Porque también muchas veces en la forma de pronunciarse, en la forma de hablar, de expresarnos, puede haber una connotación que vaya contra lo que es la tendencia internacional. ¿Violencia de género es el concepto que debe manejarse hoy? Todas las palabras las carga el diablo, es decir, siempre tienen una connotación. Claro. Si usted en un jurado en Estados Unidos pregunta al jurado libremente, muestra un video de un accidente de tránsito, al autor del accidente, ¿qué pena le pone? Esto se ha hecho así, y sale una pena. Si le pregunta al autor de este siniestro, ¿qué pena le pone? Sale más pena. Esto está comprobado, le pone más pena el jurado, un jurado de prueba, le pone más pena. O sea que las palabras son muy importantes. Violencia de género, sí, es aceptar que existe la diferencia de género, que un género ejerce violencia sobre otro, y actualmente está aceptado plenamente porque la Conferencia de Expertos de Pekín de 1995 fue la que propuso al mundo que utilizara esa expresión. Antes se decía violencia doméstica, violencia sobre la mujer. ¿Violencia machista en España? Violencia por ejemplo, machista. Hoy en día violencia de género es una expresión aceptada. Y bajo ese paraguas, ¿qué instalamos? Instalamos una situación de pautas culturales que se arrastran desde hace muchos años, milenios, probablemente milenios,
no muchos milenios, pero algunos milenios, según las cuales el varón es superior a la mujer, porque tiene una función directiva o directriz de la sociedad y desde luego en la familia, en el matrimonio. Y eso le daría, en esta posición machista, ¿verdad?, le daría derecho a reprender y en su caso a reprimir a la mujer si no se comporta adecuadamente. Esto que parece una barbaridad, dicho entre culturas como la uruguaya o la española, no es tan barbaridad en otras culturas. Y si a eso le agregamos una falta de control y un sentido posesivo del varón sobre la mujer, se produce la violencia de género, que es un fenómeno muy alarmante. Muy alarmante. Bueno, lo convoca la Universidad de la Empresa aquí en Montevideo para una conferencia que se va a desarrollar en esta jornada. Sí, el día de mañana se va a realizar en un hotel de Montevideo, el Hotel Radisson. Sí. Se va a celebrar mañana y tarde este simposio en el que participan varios expertos, Bien. Entre ellos yo. Y no va a venir a hablar de cuestiones que pasan hace miles de años, ¿no?, que pasan hace milenios. Usted va a venir a decir, dejémonos de decir tanto y hagamos más. Claro, vamos a considerar por qué se produce el fenómeno, cómo se combate el fenómeno. ¿Y cómo se combate? Se combate en varios frentes. El mío es el frente jurídico, es el que yo conozco más. Pero hay otros frentes, por ejemplo el frente publicitario, la publicidad sexista es un elemento muy importante. El frente lingüístico, el lenguaje sexista, ¿verdad?, que da preferencia al varón sobre la mujer en las palabras, claro, también debe ser combatido. Ahí sin hacer el ridículo, porque hay... Cuando usted dice sin hacer el ridículo, alude, por ejemplo, a consideraciones, en algún caso presidenciales, todos y todas, estudiantes y estudiantas, esas cuestiones así que a veces caen casi que en la caricatura. Yo estaba pensando en una frase que pronunció una señora político en España, que dijo miembros y miembras del Parlamento. Eso sí, eso es gramaticalmente imposible. Claro. Pero pasó. Periodistas y periodistas, ¿no? A eso me refiero. Para venir a la... Por eso, o sea, no caer tampoco en esa exageración que ridiculiza el tema, que lo caricaturiza. Sí, y sobre todo trabajar un poquito de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, o con la Academia Española de la Lengua, claro, o Academias Iberoamericanas de la Lengua, que trabajan conjuntamente y que nos orientan en materia de lenguaje. A veces en esas pequeñas cuestiones está el fondo del gran asunto, o sea, uno debe atender hasta esas aparentemente pequeñas asignaturas pendientes. Con todo, le diré que en los países germánicos, yo conozco alguno, se está empezando a utilizar sistemáticamente el femenino y el masculino. Señoras juezas y jueces, señoras fiscales y fiscales, sistemáticamente. Eso es sistemático. Me sorprendió mucho la última vez que estuve en Austria, que no había forma de dirigirse a la asamblea sin especificar los dos géneros. ¿Y cuán lejos estamos los latinos de ese tipo de conductas que ayudan tanto a resolver un tema muy grave? No se crea, los latinos no estamos muy mal en materia de violencia de género. Mire usted. Si usted se fija en las estadísticas, verá que, por ejemplo, países nórdicos, escandinavos incluso, o países del este de Europa, tienen elevadas tasas de violencia de género. Y no sabemos de otros países por la sencilla razón de que ni siquiera tenemos estadísticas de otros países sobre cómo está la situación, pero por lo que parece no es mucho mejor. Yo creo que por el contrario, en los países de nuestra cultura, la cultura latina influida por los valores originarios en el cristianismo, por la cultura humanista, en fin, como quiera considerarlo, han hecho de contrapeso frente a la violencia de género. Y estamos en una situación algo mejor que otros países que no cuentan con esos valores. Bueno, en base a alguna estadística, el otro día estaba considerando, cuando sabía que lo iba a recibir esta mañana, que en estos 20 minutos de entrevista, 60 mujeres habrán sido maltratadas. O sea, es un dato revelador de lo que significa acá en Uruguay el impacto. Ahora, usted creo que ha mencionado también la revalorización de la figura de la víctima, o sea, la que ahora se llama la victimología. Por allí también, porque también uno se pregunta, ¿la justicia está haciendo todo lo dura que debe, con cómo se debe actuar en estas circunstancias? La víctima debe ser indudablemente protegida y debe tener protagonismo dentro de lo que es el proceso penal. Ahora bien, no debemos olvidar que la víctima nunca es imparcial y por tanto no puede influir en el
enjuiciamiento de las conductas, porque su veredicto nunca será imparcial. Y tenemos que olvidar a la víctima en el proceso de juzgar. Ahora bien, en ese proceso debe ser informada, asistida, debe participar. Incluso en España se le da a la víctima la posibilidad de que presente recursos, por ejemplo, recurso de apelación, participe en el proceso de modo activo. En ese sentido, España concretamente, no todos los países, pero España concretamente, el perjudicado por el delito tiene un gran protagonismo procesal. Claro, ¿usted entiende que entonces a veces la sensibilidad puede generar la tendencia a prejuzgamientos? Sí. Yo le hablaba antes de la legítima difusión de informaciones periodísticas sobre los procesos, pero también hay que tener en cuenta que en la medida de lo posible la sociedad civil debe evitar, en la medida de lo posible, presionar directamente a un tribunal. Aunque eso es difícil a veces. Sí, sumamente difícil. Bueno, qué interesante, doctor. Yo le quiero agradecer especialmente estos minutos. Me querría detener, en todo caso, en el último momento de esta nota, en lo que parece ser también la judicialización de todo. Hoy hablábamos de la política, también del espectáculo. ¿Hay tiempo material para el juez para abarcar temas de tan alta sensibilidad? Porque estamos hablando de un asunto también que muchas veces refiere ni más ni menos que a la vida y a la muerte. Sí, es verdad. Aunque no haya pena de muerte, la resolución judicial puede llevar a la muerte. Claro. Por ejemplo, una persona que queda deprimida o una persona que a partir de ahí toma otra decisión. Esto sí. La solución yo creo que es la especialización del juez. Hay conceptos básicos del derecho, pero el derecho evoluciona mucho. Yo creo que la especialización de los tribunales es una vía para evitar que el juez tenga que estudiar mucho cada asunto, claro, pero porque ya lo sabe. Porque yo me refería, por ejemplo, muchas veces, digo, no debe estar en el ánimo de ningún juez en el planeta someter a la víctima a mayor riesgo que el que la llevó al estrado judicial. Pero muchas veces una decisión judicial que queda como en la nada determina la muerte de la mujer a manos de su victimario. Digo de la mujer como es el caso más frecuente, ¿no? Entonces hay procedimientos de protección. Ajá. Es decir, tanto mientras dura el proceso, el testigo protegido, incluso anónimo, como después de la sentencia, tiene que haber mecanismos de seguimiento, de protección de las víctimas, porque si no, claro, es muy fácil pronunciar una sentencia, pero la víctima queda sola. Claro, por eso me refería a esa cantidad impresionante de casos que uno debe atender a diario, ¿no? Y cuánto tiempo se le puede asignar a este tipo de asuntos. Muchas gracias, doctor Álvaro Redondo Hermida. Estamos invitando a esta instancia a la que convoca la UDE, la Universidad de la Empresa, mañana en el Radisson. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Gracias a usted. Hincha de la Celeste, me permite, porque ahora estamos en un lío, parece que estamos comprometidos como siempre en el Mundial. Hincha de la Celeste, aún viviendo en España hace tantos años y vivenciando la Furia Roja, por ejemplo. Sí, es un desgarramiento cuando juega España con Uruguay. Me imagino. Mis amigos españoles esperan que yo hinche por España, pero yo les digo que lo tengo muy difícil. Claro. Es que el camino fácil es hinchar por España. A usted le gusta un poco sufrir bien a la uruguaya. Muchas gracias, doctor. Muy amable, ¿eh? Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.